Hola, muy buenas noches amigos de Fáctico Periodismo Digital. Quiero agradecer a mi amigo Cristian Camacho por esta invitación. Es un honor para mí estar este ratito con ustedes conversando sobre un poquito de poesía, un poco de a lo que me he dedicado, pues quizás un poco la mitad de los años que tengo. Y hablar también sobre las estéticas o sobre todo la poesía escrita desde casa. En este sentido quiero eh, mencionar que esta charla va a estar un poco compartida con la poética de muchos amigos escritores que radican o más bien, más que radicar, nacieron en el sur de México, sobre todo en el estado de Chiapas, este bellísimo estado. Y antes de comenzar quiero poder compartir esta charla también en mi muro para que los amigos que también nos visitan en otras partes de la red nos puedan sintonizar. Vamos a dar tantito chance a que se conecten más compañeros, más amigos. Permítame un momento. Bueno, muy bien, pues agradecidos con todos ustedes que nos están viendo a través de Fáctico Periodismo Digital. Vamos a platicar, como les mencionaba, un poquito de poesía y a lo que me he dedicado estos últimos años, quizás la mitad de los años de vida que tengo, agradeciéndole siempre a mi familia, mis padres que me vincularon a estos ejercicios y que hoy, gracias también a la formación de maestros y de mis lecturas, de mis queridos amigos, pues he podido desarrollar quizás una forma ya de escribir muy propia. Yo espero que el tiempo también siga encaminándome hacia unas nuevas directrices, siempre en búsqueda de nuevas formas o nuevas posturas en cuanto a mi formación poética. En el 2002, 2003, en algún momento el maestro Marco Antonio Orozco Suart, ahora director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, me invitaba a poder, junto con algún amigo cercano, en ese momento Luis Daniel Pulido, hacer una reunión de autores jóvenes que pudieran estar, digámoslo de alguna forma, escribiendo poesía en Chiapas. Quizás Luis Daniel y un servidor, Luis Daniel se ha dedicado a la poesía. Un gran saludo a Jackie, un gran saludo a mi amigo Samuel, que nos está viendo por ahí. Nosotros pues nos dedicábamos, yo estaba estudiando la universidad, la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNACH, y Luis Daniel pues se dedicaba en aquel momento a recorrer la ciudad para pegar los fanzines que él hacía como parte de un oficio en el que él siempre ha creído, en donde la poesía tiene que llegar no solamente a la gente que se acerque a los libros o la gente afín a la lectura, sino que a toda la sociedad, a toda la gente que deambula por una ciudad. Y en ese sentido Luis Daniel siempre fue una persona muy vinculada
a la calle, a lo urbano, al asfalto, y parte de su poética y su estética así lo refleja. Entonces, en ese momento Luis Daniel y yo éramos muy cercanos, lo seguimos siendo, pero en ese momento pues nuestros tiempos lo permitían más, y decidimos hacer entre los dos una convocatoria a propósito de la invitación del maestro Marco Antonio para pues buscar lo más que se pudiera en la poesía de jóvenes o la escritura de poesía de jóvenes en Chiapas. Y es así como después de esta convocatoria, en donde pues pudimos llegar a muchas partes del estado, no solamente en la zona urbana que es Tuxtla o sus alrededores, sino a municipios de muchas de las regiones del estado de Chiapas. Y la sorpresa fue que, a pesar de no existir en el 2002-2003 una red social tan fuerte como el Facebook o como el Twitter o Instagram, pudimos tener alrededor de 100 propuestas de jóvenes que estaban en ese momento haciendo poesía en Chiapas. Nos sorprendió muchísimo, y después de una valoración no tanto basada en premios, no tanto basado en la crítica de aquel momento, porque entendamos que ya habían jóvenes como Balam Rodrigo, como Luis Arturo Guichard, como Ignacio Ruiz, que tenían una estética de poesía muy sólida, ya con una voz propia cada uno de ellos. Nadia Villafuerte en ese momento escribía poesía, sino que más bien nosotros nos fuimos a lo que nos gustó en ese momento, a lo que nos dijo cada poema, cada verso de cada texto literario, y fue como nació la antología. No sé si se está leyendo al revés, pero bueno, es Antología Arbitraria de Poetas Jóvenes de Chiapas. Aquí hay una reunión de 38 jóvenes poetas, no mayores de 33 años, quienes, decía Marco Antonio Orozco Suart a inicios de los 2000, serán sin duda los que figurarán en las páginas históricas de la poesía chiapaneca del siglo XXI. Está convencido Marco Antonio que ellos continuarán con la tradición y seguirán dándole el honor a Chiapas de ser tierra de poetas. En este sentido, un libro que en lo particular representa mucho, porque fue un primer ejercicio que quizás, dentro de lo poco que yo conocía en aquel momento de la poesía hecha en Chiapas, o de la pues vaya vasta obra de jóvenes poetas indígenas, poetas chiapanecos, o de poetas que radicaban en Chiapas en ese momento, pues salió un trabajo que nos llevó casi un año con Luis Daniel, y que bueno, hay todavía, sentimos no habernos confundido tanto, porque hay muchos escritores que vienen aquí, que todavía siguen produciendo obra, que todavía siguen escribiendo libros, publicando, obteniendo premios, obteniendo ciertas becas, y teniendo también el reconocimiento del lector. Le mando un saludo grandísimo hasta el norte del país a mi querido amigo Antonio León. Un abrazo, hermano. Un saludo a Cris Vera, que nos ve también, a Luis Antonio Ruiz Trejo, un gran saludo. En fin, eso es parte como de un inicio en cuanto a mi postura, quizás de un análisis literario, un análisis poético. Quizás mucho de esto se debe a mi formación, como yo mencionaba, y que bueno, generalmente el término de poesía generalmente se refiere a una descripción de un texto con rima, con metro, con ritmo, quizás en sus formas clásicas, y que en esquemas repetitivos que se relacionan con palabras, tanto desde la inventiva del escritor como de su formación. Y en este sentido también podemos encontrar que a partir de cierta época
y se le puede llamar, no sé si poesía moderna o poesía contemporánea, que está escrita en verso libre. Y esto quiere decir que bueno, no hay un seguimiento a una rima, a una métrica, pero sí quizás a un ritmo. Y hoy mucha de la poesía que se escribe en el país y también en el estado de Chiapas ha dejado de de rescatar estas formas que nos antecedieron, estas formas clásicas, pero sin dejar a un lado todo lo que son las figuras retóricas, que es de donde se construye, o más bien se constituye la poética. Hay una serie de textos que podemos encontrar en la web, en internet, que nos definen de diferentes maneras lo que es el poema, lo que es la poesía en sí. Posteriormente a esta antología, a 10 años después de poder reunirnos con Luis Daniel, nació Un manojo de lirios para el retorno, que es una selección de poetas chiapanecos nacidos en 1973 a 1990. Aquí se amplía un poco más ya la generación, son 10 años después del primer ejercicio que hicimos con Luis Daniel, y me gustaría compartirles el prólogo, es muy breve, que escribimos con Luis Daniel en el 2016-2015. Decía que hacer una selección de autores de Chiapas requiere siempre la relectura de un tiempo, de una generación, de los caminos entrecruzados que se van generando por accidente, o bien por amistad. La propuesta está hecha a manera de charla, de reunión y no de proyecto. La tarea asumida por invitación del Coneculta Chiapas en ese momento hizo que retomáramos autores, temas, un universo poético que empezamos hace 10 años con la Antología Arbitraria de Poetas Jóvenes de Chiapas en 2005, y que suma ya embotellamientos, periferias rurales, tribus urbanas, tecnócratas y, como diría Joaquín Sabina, ruido, mucho ruido. Por estos factores, el sur de México se ha reinventado en los últimos años, no solo en la literatura, también como epicentro social. La migración, un tema tan recurrente hoy en día, bueno, que siempre lo ha sido, pero ahora con las caravanas migrantes, el EZLN, la sobreexplotación de recursos naturales, ha gestado también nuevas formas de escribir y entender una realidad que pareciera ser obvia, facilista, sobre todo en el discurso político y su contradiscurso. Es en ese punto, especie de Big Bang, donde se han improvisado escritores, centros culturales, editoriales, pero llama la atención que no exista una antología para propiciar el diálogo, no siempre empático, sino cordial, que dé fe del trabajo de investigación y de búsqueda de autores cuyas propuestas sobresalgan por su estructura, ideas y riesgos en los temas que abordan. Es importante decir que en esos movimientos desorganizados, los universos literarios se han fortalecido como propuestas y han rebasado a las instituciones culturales. Nos dimos cuenta al seleccionar estos textos que Chiapas se ha apoyado solo de sus autores, sin la necesidad de buscar una identidad o un colectivo que fragmente a partir de lo que siempre se ha acusado, como suele ser la pobreza y la marginación. Los autores, antes que todo, son grandes lectores, y de ahí que las fuentes, los temas, sean universales y carezcan de acentos locales, y contrario a que esto juegue en contra de una literatura hecha y determinada por cierto territorio, la vuelve vital en su momento y cosmovisión. Sabemos que alrededor de las propuestas literarias, los focos referentes y los grupos culturales vecinos a las vertientes oficiales son infinitos, incontables, desmesurados, de norte a sur, y sabemos también que muchas de estas propuestas han sido punto clave para el desbordamiento de jóvenes autores, y no tan jóvenes, para su acercamiento a las tendencias que juegan un papel casi dictatorial,
quitando con ello esa figura a la que todo autor que se considera serio y convencional rehúye, lo espontáneo. Los autores que aquí aparecen no son únicamente los que destacan o figuran en la vasta geografía literaria del país. Existe en Chiapas un campo amplio de escritores que pertenecen a generaciones con un legado difícil de ser un registro. Además de que, sabiendo que todo se establece en el centro del país y después en el norte, el sur ha tenido a bien librar una batalla contra su situación geopolítica. Un saludo a mi querido maestro y vecino Raúl Martínez Ruiz. Saludos, maestro. Y para concluir este prólogo termina de esta forma. Consideramos que los autores aquí seleccionados representan notablemente a su contexto generacional, sin enclaves de estereotipos, y que logran sobresalir por tener una voz propia. Los temas abordados por ellos no tienen coincidencias en contextos, a pesar de que vivan y padezcan de los mismos fenómenos sociales. Esta breve selección es subjetiva, para nada pretende ser una antología como referente de consulta ni como ente académico, pero creemos que estos autores, desde su perspectiva, logran en formato y características una propuesta sólida, profunda y amena, digna de leerse. Esperamos que con este trabajo la fiesta se desborde y, lo principal, que la familia crezca. Luis Daniel Pulido y un servidor. Un manojo de lirios para el retorno, que es un verso tomado del poeta tabasqueño Ramón Galguera Noverola, y decidimos incluir este título porque para nosotros, para Luis Daniel y un servidor, fue como una forma de ofrecerle a esta nueva generación de escritores, de poetas, una especie de obsequio, ¿no? Un manojo de lirios para este regreso. Y me gustaría más que seguir quizás haciendo o puntualizando algunas perspectivas mías en cuanto a lo que yo considero es o no es la poesía, leer algunos textos de amigos míos que están incluidos en esta antología, y me encantaría iniciar con Víctor Cabrera, que es además quien abre el libro, y con este poema que además es un soneto. Hablábamos hace ratito de que el verso libre es algo que ahora se utiliza mucho en la poesía contemporánea en el país, y que quizás se ha dejado a un lado estas formas clásicas como los sonetos para escribir desde la actualidad. Sin embargo, Víctor Cabrera es un poeta muy estudioso, es un poeta que tiene grandes lecturas, es un poeta chiapaneco que radica en la Ciudad de México y que trabaja en la dirección editorial de la UNAM. Y este texto se llama Rudos contra Técnicos, de Víctor Cabrera. Donde se hallen enemigos, ellos son los más fieros que se hayan enfrentado, pues el odio del uno a otro costado les habita el rencoroso corazón. Quien los ve batallar en el cuadrado, proscenio de la arena, no pensara que aquello que los une y los separa, las sangres que los siglos no han secado. Lucharán hoy a 2 de 3 caídas, el encono, si nuevo siempre el mismo, abrirá esta noche las heridas que dejara el fraterno cataclismo. ¿Podrá Abel derrotar a su homicida o Caín renacer desde el abismo? De Víctor Cabrera. Él es de Arriaga, nacido en 1973, y que bueno, hay una serie de textos en este libro. Me parece que se puede descargar este libro en la página del Coneculta Chiapas, Un manojo de lirios para el retorno, poetas chiapanecos 73-90, compilados por un servidor y Luis Daniel Pulido. Posteriormente a Víctor Cabrera viene Luis Arturo Guichard, que es un poeta tuxtleco del 73 también, pero que radica en Salamanca, y que él tiene también una forma de escribir, pues quizás yo siempre he creído una forma muy peculiar en cuanto a la estética que él nos representa o nos presenta en su poesía como una metáfora global de cada uno de sus textos. Y me gustaría compartirles
contrarios que no se tocan. Yo estoy del lado de la niebla, en primer lugar porque cae, que es menos pretencioso que elevarse, también porque hace magia de fiesta de niños, pone el pañuelo, oculta las cosas un momento y las deja luego como estaban. Hace que los campos más comunes se conviertan en bosques artúricos y que se pueda escribir en la ventana con el dedo. Es sencilla y no sirve para nada. Se da cuenta y se marcha por sí misma. Yo estoy del lado de la niebla, pero siempre han ganado los adoradores del humo. Aprovechando por ahí que veo que se conectó mi buen amigo Fabián, a quien hoy estaba sintonizando también a través de la página del Coneculta con Matza, un abrazo para ambos, leerles un poema de Fabián Rivera, que me parece que también es uno de los poetas que han venido trabajando desde hace muchos años en la ciudad y que han obtenido el reconocimiento no solamente de los premios y las becas, sino de el público mismo, sino de sus propios lectores, y que además es un joven que ha sobresalido en la formación también de nuevos públicos, en la promoción también de la cultura y como reportero y periodista de varios medios de comunicación en Chiapas. De Fabián me gustaría leerles uno de los textos que, bueno, más bien un fragmento de Muro, de Fabián Rivera. Permanezco en todas partes, en ninguna al mismo tiempo. Finjo crecer a la par de la imagen que elaboro. Agitado finjo, espero el cruel asalto, los alaridos evidentes, el cúmulo de rostros que me espera. Vaso, reviento, no es arcilla sino lodo lo que mis pulmones regurgitan. Me estrello a toda voz con la pared humana me destroza. De Fabián Rivera, un saludo. Licenciada Moreno, un saludo, muchas gracias por sintonizarnos. Y nos habíamos quedado, después de Luis Arturo Guichard, la siguiente poeta que nos acompaña en este libro es Ruperta Bautista, que es una poeta tzotzil. Ella nació en el 75 de San Cristóbal de las Casas, ha publicado muchísimo, ha ganado premios, ha sido traducida al italiano, al francés, al inglés, al portugués, y me gustaría compartirles el texto de Ruperta que se titula Párvulo. Los latidos despiertan en el manto celeste, movimientos del fuego en sus arterias, se esconde la pequeña chispa. En el momento de su nacimiento se enciende la brasa, baila alrededor de las llamas, fluyen en sus venas poderosos fulgores, el calor se expande, viaja a sus dedos, cauteloso enciende lejana sombra del cielo, llega a los ojos del silencio que descansa en la oscuridad. En Puebla radica uno de los poetas chiapanecos que a mí me gustan muchísimo, quizás por su forma, quizás por su manera de expresión a través de su poética, que se llama Víctor García Vázquez. Él es de Escuintla, Chiapas, también nació en 1975 y tiene varios premios de poesía, de ensayo, ha publicado en muchos medios electrónicos y libros y medios impresos en el país. Y este texto a mí me encanta, me gusta mucho, además por esta fascinación que tengo hacia la figura materna y que él, bueno, representa en este texto dedicado a su abuela, que se llama Eulalia. A mi abuela paterna le decían la jaiba, en el nombre llevaba el sino. Tenía el don de hablar y de mentar madre como ella sola. Nunca tuvo marido, pero parió a 2 hijos que educó como barracos. Papá y tío siempre fueron unos cojonudos.
Papá y tío siempre fueron unos cojudos. Tío tuvo el coraje de morirse joven. Papá salió un poco más cobarde y aún vive arrastrando su pierna izquierda. La jaiba nació para el trabajo, para la venta si es más preciso. Siempre andaba de tren en tren con una bandeja de peltre en la cabeza y un cuchillo bien afilado debajo de la mercancía, cubierto con un pedazo de trapo sucio. Para cortarle las palabras a los borrachos, decía. Nunca la dobló el peso de la carga. Su espalda era tan derecha como los puros que fumaba cada noche. Se sentaba en una butaca en su cocina, liaba pacientemente su tabaco y lo encendía con un tizón de cedro. No le gustaba la jaiba que la viéramos fumando, pero nos escondíamos detrás de la cocina y observábamos encantados el ritual. Un día le preguntamos sobre el prodigio de fuego y humo que prensaba con su boca desdentada. Es un pendejo tren que se quedó atorado en mi boca y me lo estoy comiendo, dijo. Era muy bonita la lengua de mi abuela. De Víctor García Vázquez, Eulalia. Se me hace un gran poeta. Hay un poeta de Guerrero, Jeremías Martínez, que él menciona que existe también, además del verso libre, la narratología lírica, y que esto quizás sea una especie de prosar o de narrar poéticamente los enunciados que, por ejemplo, Víctor García hace en este texto, y mucho de su estética, o más bien de su obra, de su poética. Hay un poeta costarricense al que admiro muchísimo, José María Sonta, que él menciona que no cree en la inspiración, sino más bien en su trabajo, él como una empresa poética a la que también, quizás poniéndonos en un poco en conflicto con lo que los novelistas, los escritores de narrativa hacen, que es la creación de un personaje, la creación de una atmósfera, la creación de los elementos que van metiéndose paso a paso en cada uno de toda la trama. José María Sonta dice que también la poesía puede ser escrita con esa perspectiva o con esa estructura más bien. Y en este sentido considero que mucho de lo que se ha hecho en Chiapas en estos tiempos no solamente es desde el yo lírico o desde el yo poético. Claro que todo tiene que ver con esa forma de trascender a través de tu ejercicio como ser humano, como mujer, como hombre, pero que también tenemos la posibilidad los poetas de crear o ficcionar poesía. Y en este sentido, yo no digo que Víctor no tenga una abuela que se llama Eulalia, ni que todo lo que menciona allí tenga que ser ficción, pero si nos ponemos a pensar, también puede ser que haya sido construido desde una manera dramática y que él haya dicho, bueno, quiero escribir sobre una abuela llamada Eulalia y que no la haya tenido jamás. En este sentido, el poeta que después de Víctor incluimos en esta selección es Arbey Rivera, que es un amigo mío y de muchos de nosotros, actual director del Centro Cultural Rosario Castellanos en Comitán, que tiene vasta obra y que además de promotor cultural y de poeta también es artista plástico. Me gustaría leerles este texto pequeño de Arbey que se llama Velero de canela y telaraña. Del jardín vienen descalzas, entran de puntillas a la casa, recorren en silencio las paredes y en silencio tejen la flor perfecta. Telar de estrella en las esquinas. Los insectos distraídos quedan atrapados por el poder de su destreza. Así, en alta mar, la paciencia del marino, esa araña que teje su camino en las estrellas. Asegura el sustento con la red y el regreso a la isla en barco de canela y telarañas. Arbey Rivera. Rausel, amigo maestro, ¿cómo se llama el poema que habla de la abuela, el que estás leyendo?
Eulalia, maestro Raussel, es un poema de Víctor García Vázquez de Escuintla, Chiapas, y el poema se llama Eulalia. Es un poema, bueno, a mí me encanta la poética de Víctor. Ignacio Ruiz Pérez, que tiene pues ya una decena de libros publicados, doctor en lengua y literatura hispánicas por la Universidad Veracruzana, que ha ganado también un sinfín de premios en el país, en Guatemala también. Me gustaría leerles este texto, que es un poco lo que yo mencionaba hace ratito sobre la narratología, o sobre esta forma también de narrar, que es algo que se viene haciendo en México desde hace muchos años, y que quizás muchos de nosotros que hemos leído la obra de Francisco Hernández, José Emilio Pacheco, y quizás más recientes, más jóvenes, como el propio Jeremías, al maestro Jorge Esquinca, o quizás a jóvenes de nuestra generación como Cristian Peña, podemos darnos cuenta de estas formas de escritura que quizás sean más narrativas que propias en la métrica de un poema, pero que también dice mucho, y que es algo muy válido en el desempeño de cada uno de los escritores que quieran narrar, ya sea una ficción o parte de su drama poético. De Ignacio Ruiz. En la isla de Levante hay un caserío que se extiende por las laderas transparentes de una montaña. Sus calles blancas se enredan con la luz del día, y las casas tienen minúsculos toldos que sirven como resguardo de la lluvia. Los pobladores se detienen a escuchar la música. Las notas se estancan en el foso de la tarde, y las palomas picotean la luz mínima que cae por racimos entre las cúpulas de las iglesias. Los niños se entretienen con pequeñas porciones de olvido que de vez en vez se desprenden de los almendros como hojas. En tanto, las mujeres salen con canastas de mimbre en las que guardan el amor como blancas preguntas. Los hombres contemplan las ceibas, las raíces blandas desmenuzando los dientes de los muertos, y las ramas como alas o pañuelos. Algunos ancianos entonan en sus armónicas canciones antiguas que se deslizan entre el humo de los hornos donde las mujeres queman un desordenado silencio. Cuando las campanas baten, la gente duerme y sueña con un pueblo de calles blancas que se extiende por las laderas transparentes de una montaña. De Ignacio Ruiz Pérez. Aprovechando que saludo también a Consuelo Martínez, al maestro Amin Miseli, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos leyendo poesía de jóvenes chiapanecos y no tan jóvenes chiapanecos. César Trujillo es un poeta amigo muy cercano, escritor, periodista, promotor cultural, docente. En fin, César es un gran aliado de todo lo que él emprende, y en este momento de su vida ha emprendido en el periodismo, en la poesía, y lo ha hecho muy bien. Quiero compartirles este poema de César Trujillo que se llama Bienvenido, y está dedicado a Quincho, a Joaquín Vázquez Aguilar y su escafandra. Bienvenido al que llama a mi puerta, aquel que insiste con silbidos después de las 3, al que lanza piedritas a los vidrios mientras se sienta en la banqueta a reposar la espera. Bienvenido aquel que irrumpe la quimera por un sorbo de ron, el vagabundo que recorre las calles con un libro bajo el brazo, el que busca en la lista a quién llamar para iniciar nuevamente su fiesta. César Trujillo. Y bueno, una poeta a la que admiro muchísimo y que
acabo de ver en Tabasco, bueno, antes de que empezara todo esto, desafortunadamente, de la pandemia por el COVID-19, coincidí con ella después de muchos años de no verla, Miquea Sánchez, y que bueno, es una para mí excelente mujer, excelente escritora, excelente promotora y grandísima poeta. Este texto, que se llama Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela, de Miquea Sánchez. Mi abuela nunca aprendió español, tuvo miedo del olvido de sus dioses, tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en Zoque se podía hablar con el viento, pero se arrodillaba ante los santos y oraba con fervor más que nadie. Jesucristo nunca la escuchó. La lengua de mi abuela tenía el aroma de las pomarrosas y el brillo de una estrella le nacía en los ojos cuando cantaba. San Miguel Arcángel nunca la escuchó. Los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias. Yuquistit decía y los dolores cesaban. Patzoqué gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama. En esa misma cama parió a sus 7 hijos. Bueno, me encanta, me fascina y si se dan cuenta, parte de lo que he leído tiene mucho que ver con esta vivencia de cada uno de los poetas, como Víctor García Vázquez, con Eulalia, como Miquea Sánchez, también con su abuela. Mil disculpas si mi pronunciación Zoque no es la correcta. Hay 2 palabras, yuquistit, que significa mierda de sopilote, y patzoqué, que significa bastardo. En fin, podríamos pasarnos toda la noche. Tengo 1 hora, me quedan quizás alrededor de 20 minutos, 22 minutos. Guadalupe Citalán, una gran noche para recordar a Quincho Vázquez. Claro, una excelente noche. No tengo nada a la mano de nuestro querido poeta del manglar, Joaquín Vázquez Aguilar, pero podríamos buscar rapidísimo algo en la red. Hace tiempo hicimos un viaje Fabián Rivera, César Trujillo y Fausto Carambura, por invitación del Coneculta, a dar una lectura allá en Cabeza de Toro, y bueno, más bien fue en Tonalá, y nosotros decidimos ir a Cabeza de Toro, al busto que está en el Parque Central de Cabeza de Toro, a leer este recado de familia que está impreso allí. Y bueno, con toda la humildad y con el homenaje que se le puede hacer a Quincho, a leer lo que es uno de nuestros grandes poetas chiapanecos, Recado de familia, en memoria del viejo Emeterio, mi padre. 1. Desde el manglar me preguntaron las iguanas por ti, los bagres del estero también me preguntaron, el viento y sus gaviotas, tu canoa, tu atarraya. Mamá me preguntó por ti y yo tuve que hacer este recado y ponerlo en el pico de la garza más blanca, a ver si en la blancura te encontraba, y lo amarré a la tristeza del pez más profundo, a ver en qué rincón del agua te encontraba, y se lo dije a la lluvia en su gota más secreta, y al salitre en su yodo más recóndito, y al más fino pliegue del vestido negro de mamá y las hermanas. Padre, que estamos esperando alguna brisa tuya entre las ramas de los mangos, algún indicio de tu nombre en el polvo del patio, algo que nos diga cómo te va, don Emeterio, cómo la vas pasando allá, en esa oscuridad que brilla al otro lado de nuestras lágrimas. 2. Naufraga mi camisa, mi ropa toda en la Ciudad de México. Estoy a punto de otras ciudades y no puede mi piel, no resiste mi piel en sus costras horribles. Mi edad me empuja hacia hoteles oscuros,
solitario en mi sangre que me apura, me exige. Naufraga mi cuerpo en alcoholes desatados, pues me avisan que has muerto, Padre, y ni siquiera tu muerte conduce el mundo de otro modo, de otro mirar, de corazón que me rescate. Me avisan que la casa está sepia, y mi madre toda oscura en su butaca, aquella que le hiciste un día de mayo, que los nietos aún se asombran cuando no te ven, como a diario bajo el chico zapote tejiendo tus atarrayas, tus hamacas. Y yo, a 3 meses de tu muerte, no hago nada por evitarme esta tristeza que me nubla, esta desesperación que golpea mis hígados, este David sin onda que soy, este olor a suicidio que me ronda. 3. Con tristeza te digo que el corral es el mismo, que no hay vaca más acostumbrada que aquella mecanógrafa, que no hay escritorio más fijo en su cuadra que aquel subsecretario, que esta directa paga, que esas educaciones con oratoria y aplausos, así que relinchos no entonan su pasión por la patria, así cuánta pastura sobra en las oficinas, cuántos rumiantes caben en los bolsillos de los periodistas, así que viento no me dolerá, así como no refugiarse en tu recuerdo. De Joaquín Vázquez Aguilar, Recado de Familia, que es uno de nuestros poetas a los que yo creo que los que nos dedicamos o nos hemos acercado a la escritura de poesía o a la promoción de la poesía, tenemos que leerlo. Betty Muñoz, muchas gracias, querida Betty, por escucharnos. Saludos. Ya tiene esa voz y ese aire con la poesía, marca a sus hijos. Te agradezco muchísimo, querida Betty. Mari, buen día, buen día. Buena tertulia, gracias por compartir, gracias por sintonizarnos a través de Fáctico Periodismo Digital. También muchísimas gracias a mi querido amigo Cristian Camacho, a quien le mando pues todo mi cariño, mi admiración. Un excelente músico, Cristian. De René Morales. Bueno, René Morales es un poeta que nunca hemos sabido bien dónde nació. El día que nos vemos siempre dice que es de San Luis Potosí, luego dice que es de Coita o Cozocuautla, Chiapas, pero de donde haya nacido o de donde él sea, quizás la poética de René ha sido quizás la más alejada a las formas o a las estéticas que los chiapanecos hemos escrito en su momento. René es, como dijera José María Sonta, una empresa poética que a través de ideas o sus propias divagaciones construye libros, y en este sentido en algún momento ha escrito sobre el fin del mundo, ha escrito sobre los desastres que han acontecido mundialmente en todos los años, ha escrito sobre la marginalidad que existe entre las fronteras tanto del sur como del norte del país, y ha publicado en Centroamérica. Parte de su obra ha sido publicada mucho en Centroamérica, también en Chiapas, y hace unos años obtuvo un premio en Guatemala, el premio más importante de poesía en Guatemala, precisamente con un libro dedicado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Un saludo a mi padre que me está viendo, saludos papá, un saludo a mi amigo Rodrigo Argüello también que nos está mirando. Vamos a leer este poema de René Morales. Chernobyl, 27 de abril de 1986. Ana Korolevskaya, después de salir con sus hijos a ver los pinos más altos de la avenida Pripyat, sonríe en silencio después de toser, sabiendo al fin que la luz que había visto la noche anterior no era un incendio, sino la navaja de la muerte deslizándose sobre el cuello de los habitantes de su ciudad. De René Morales. Aquí nos menciona Betty Muñoz, dice: al hablar de Quincho, recuerdo la noche en que Manuel, papá, es decir, Manuel Cañas, Manuel hijo
y yo dormimos en la casa de su madre en Cabeza de Toro. Recuerdo el patio de la arena fina del lugar y a mi hijo pintando con unas fotos. Guardan los bellos momentos de esa visita. Creo, Betty, que somos contemporáneos con tu hijo y gracias por esto, rememorar ese recuerdo sobre Joaquín. Afortunadamente también tuve la dicha de conocer a Manuel Cañas, también tuve la dicha de conocer a Joaquín Vázquez Aguilar por mi madre, y ambos siempre están y son estudiados y leídos en la poesía en Chiapas. Muchas gracias por compartirnos. Otro de los escritores que vienen aquí en esta antología, un saludo a mi madre también, a mi hermana, muchas gracias por sintonizar. Es Raúl Vázquez Espinosa. Él es de San Cristóbal, nació en el 81 y hace poquito me da mucho gusto que su hijo Rodrigo obtuvo un premio nacional de pintura en Oaxaca, y eso me motiva a mí también para poder leerles este texto, porque a un año de vida de Rodrigo, Raúl Vázquez escribe este poema que me parece un poema bellísimo. A Rodrigo Álvar en su cumpleaños número 1. No te ofrezco más que esto, lo poco que he sido en el tiempo que he vivido, los cuadernos que perdí y las derrotas que me acompañan. Con ellas sabrás reconocerme, los caminos que he recorrido y los miedos que tengo. Una idea de Walter Benjamin que me aclaró el futuro. Cada uno tiene un hada que le concede un deseo, pero solo unos pocos recuerdan cuál era. Solo algunos advierten con retraso que ese deseo se ha cumplido. Te ofrezco el diccionario, una gramática y una ortografía. Eso te configurará el mundo. Te ofrezco la tarde en que tu mamá y yo pensamos la cartografía de nuestras vidas, y ahí tú ya estabas. Un libro de astronomía para niños de 110 años, editado por Saturnino Calleja. Una fotografía de tu abuelo Raúl Vázquez Burgos, en la que niño baja de su intrépida y endeble bicicleta. Mi migraña te la ofrezco para que sepas que existen dolores que no matan, pero que te hacen dormir con miedo a despertar sin cabeza. La mirada de Nietzsche para que reconozcas la locura racional. Mi traducción de Disgracia de Coetzee que tal vez nunca termine. Mis lentes que se robó tu abuela, las ventanas y las puertas que he abierto para que me mires en ellas y sepas de la calma y la intranquilidad que me persiguen ambas aparentemente contrarias, la curiosidad y la duda, todo lo que he sido y lo que me ha quitado el miedo. Te ofrezco, finalmente, la tarde en la que frente al mar de La Habana decidí dejar los papeles y los mitos para iniciar con la invención de tu rostro.